Vamos a seguir porque ya tenemos a nuestro primer invitado, el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, el Pacha. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gustazo estar con ustedes aquí hoy. Del mismo modo recibirte. De este lado del charco, aunque esté un poquito más caro. Sí, sí. No, pero se había hablado en su momento por parte, recuerdo a Andrés Lima, La Flu, Olivera de Paysandú, plantear una suerte de importación, cobrándole un impuesto menor y que los comerciantes uruguayos vendían de este lado. Se había visto con muy buenos ojos, eso lo habían anunciado, me acuerdo, acá en el programa a fines de marzo, principios de abril, y no pasó nada. Pasa que hay un problema enorme de tipo de cambio y además es muy difícil competir con un tipo de cambio que ni siquiera es oficial, ¿no? Claro. Hoy tenemos hasta... El sistema financiero se adapta siempre, ¿verdad? Hoy hay gente que puede colocar tarjetas prepago en Uruguay y cobrar allá a precio blue. No blue, un poquito menos que blue, pero más o menos parecido. Y tenemos una situación de contrabando también importante, ¿no? Entonces ahí hay que aumentar los controles. Cuando hablo de contrabando, no hablo de contrabando que pueda hacer las familias que van y traen algo, sino de gran contrabando que uno lo ve en distintos lugares algún del día, país. algún gobierno uruguayo va a tener... Yo sé que el tema social es muy importante y todo, pero legitimar el bagashopping como está en alto no se puede. Es muy difícil. Esto es un tema bastante complejo, pero lo que tiene que haber son políticas de frontera. La frontera, y más cuando, bueno, en el caso del bagashopping no, pero cuando tenés frontera seca siempre hay una relación complicada porque para mucha gente está de un lado y está del otro. Entonces, ¿cómo regular ese territorio a veces es bastante difícil? Rivera, que te vas con la chismosa y... Y la gente tiene una vida social, además de la económica, que es de los dos lados. De los dos lados, ¿no? sí. Tenemos gente con doble cédula. Lo que pasa que también, si el Mercosur funcionara bien... Eso se terminaría. Exacto. Sí. Pero ya los trámites migratorios, eso es una vergüenza. Bueno, no todo. Todo, pero el digo, Mercosur eso, debería Debería cambiar. Debería funcionar sí, bien. La sería idea más ágil, ¿no? La idea del Mercosur, de que no hubiera fronteras, implicaría que estas cosas cambiaran. Claro. Pero bueno, a veces del dicho al hecho hay un gran trecho. No, es verdad. Y hablando Pero somos cuatro países. Sí. O sea, Europa está bien, tiene otra historia, pero no tiene pero estos igual, problemas. pero Mercosur ya lleva bastantes Lleva años. demasiado. Ya tendría que estar. Hablando de abusos, de los 4 escáneres que había en Colonia del puerto, funcionaba uno anoche. Solo uno. Lento, lento. Bien, tenemos varios temas, senador. No, y se ha hecho muy lento, además, permitime esto, dale. se ha hecho muy lento también porque se hace migraciones de los dos lados. Sí, Recuerdan que antes se hacía en De un un solo lado, puesto. exacto. El COVID, Estaban los dos. El COVID se paró, porque en Claro. realidad fue una decisión que Sí. fue en el marco de las políticas de COVID. pandemia, sí. Creo que ese es un tema también que habría que modificar. Volver a- Volver a hacer la migración en un solo lado. Funcionara bien el tema de los vínculos. Te decía que hay varios temas para conversar contigo. Comencemos por lo último que se conoció, una denuncia más contra el senador Charles Carrera, que pertenece al MPP. ¿Qué evaluación se hace desde el Frente Amplio, desde el sector de Carrera, todo esto que está sucediendo? Bueno, a ver, acá hay tres cosas arriba de la mesa. En primer lugar, el Ministerio del Interior decidió hacer una denuncia penal que está en Fiscalía y se va a consustanciar allí, en donde ellos asumen que hubieron algunas actitudes a juicio de esta administración, ¿verdad? Que merecen ser investigadas en el caso de este muchacho que recibió una bala y quedó paralítico y que tuvo una atención de carácter humanitario para que pudiera hacer su recuperación y para que se pudiera sostener en la capital. Ahora surge una nueva información con respecto a otras situaciones. Yo lo que veo es que el Ministerio del Interior surgió información previamente en donde hay incluso mensajes de WhatsApp y de audio solicitando de parte de varias autoridades del Ministerio del Interior buscar, escarbar qué es lo que hay con Carrera. Lo que siento es que acá el Ministerio del Interior está concentrado de alguna manera en golpear a Carrera, porque Carrera ha sido uno de los senadores que más ha criticado a la administración, ¿no? Y de hecho, en la reunión que tuvo el señor ministro Heber con los senadores del gobierno, una de las cosas que incluso Heber comentó era, sí, también está el abogado que yo lo tuve enfrente en el juicio de Caturnasí, ¿no? Entonces, hay una serie de obsesión, diría yo, de Heber hacia Carrera, que termina ocultando que hoy tenemos uno de los meses más sangrientos del Uruguay, con 47 homicidios, ¿Por ¿verdad? qué no participó el Frente en esa reunión? Porque si el Ministerio decidió hacer una denuncia en Fiscalía, ¿cuál era la razón de participar de una reunión en la Comisión del Parlamento? Claramente el gobierno, además, a las 48 horas del desastre o el escándalo que tiene que ver con haberle dado un pasaporte a un narcotraficante. Entonces nosotros entendemos que el gobierno, de alguna manera, particularmente el ministro Heber, está tratando de generar una serie de noticias y una serie de acciones contra Carrera, ¿verdad? Persiguiendo a Carrera, tratando de ocultar lo que está haciendo hoy, lamentablemente, una gestión del Ministerio del Interior bastante
bastante crítica en el sentido de los niveles de violencia que vive el país. ¿Cuál sería la actitud entonces? Dejarlo de carrera. Bueno, yo no estoy diciendo dejarlo, yo lo que estoy diciendo es, parece muy raro que se traiga cosas del 2012, se vuelquen ahora, parece muy raro que se den cuestiones que por afirmaciones, por ejemplo, como en el asunto de carrera, en donde los funcionarios del Ministerio del Interior tienen autorizado atenderse en el hospital policial. Y también los concubinos. Entonces, no entiendo cuál es la situación que plantea el gobierno, que tiene una clara estrategia, ¿no? Le tira algo a algún medio de prensa y después dice, bueno, esto es una noticia de prensa, vamos a investigar, ¿no? Eso está clarísimo, más cuando hay medios de prensa que 48 horas antes anunciaban que tenían información de que las autoridades del Ministerio estaban buscando información sobre carrera en el hospital. Yo no quiero usar términos de mi ley, ¿no? Pero los ciudadanos de a pie, nosotros, está un poco podrido que la casta siempre tenga acceso al hospital policial, que tenga beneficios que nosotros no tenemos. Eso es lo que da un poco de fastidio, que da fastidio a todo el mundo, ¿no? Estén autorizados o no, ¿no? Si no tenía, en el caso del señor que termina la silla de rueda, estaba ACE. ACE le podía darle todo el servicio necesario y se prefirió, no sé por qué, que se los atendiese ahí en el policial. Repito, otra vez, la casta, ¿no? La casta que tiene beneficios que nosotros no tenemos. Eso es lo que indigna. Yo no comparto el concepto de casta. No, yo te digo, además te es un concepto importado. Está bien, está bien. Así como se importa el concepto de grieta, Pero es cosa la que en forma. En el Uruguay no funciona así. Pero en los hechos es así. No, en el Uruguay no funciona así. Yo no creo eso. Creo que además, es más, nosotros tenemos un sistema político bastante sano, a diferencia de lo que sucede en muchos aspectos de la región. Además es un sistema político de los que cobra menos en toda la región y es un sistema político que no tiene absolutamente ningún privilegio con respecto a otros ciudadanos. De hecho, los legisladores, en mi caso, por ejemplo, o en cualquier otro caso, aportamos al FONASA y elegimos en qué sector de salud atendernos. Y no tenemos por eso ningún beneficio. No tenemos beneficios jubilatorios especiales. Entonces no creo que haya, digamos, una construcción de la idea de casta en el Uruguay. No la comparto, creo que ese no es el caso. Los políticos uruguayos andan por la calle, yo me saludo con gente que es blanca, colorada. Te voy a contar, estaba juntando firmas en Villaviarre un día y se acerca una señora y me dice, vos sos yo estaba justo de gorro y de tapabocas, ¿no? Me dice, vos sos el Pacha Sánchez. Y dice, ay, me tenés podrida, dice, porque criticás todo el tiempo al gobierno. Sos un chiquilín joven, inteligente. Yo, venga, vamos a sacar una foto. No, porque me la vas a subir a redes, me decía. ¿No? En realidad era una persona votante de otro partido, ¿verdad? Que se acercó en una muy buena a decir, bueno, la verdad que vos criticás mucho. Yo le dije, bueno, pero yo critico algo. Y nos quedamos hablando. Eso es el Uruguay. Sí. No importemos cosas de otro lado porque me parece que no estamos en esa Pero el situación. concepto de Fablet, aparte del tema de casta, que yo coincido contigo ahí, que me parece que no corresponde, tiene razón. Ese tema humanitario seguramente debe haber N cantidad de uruguayos con la misma que situación, necesitaban. ¿no? Está bien. Esa es otra circunstancia. Por eso. Está bien. A ver, ¿por qué el Ministerio del Interior actuó bajo las órdenes del ministro Bonomi de esa manera? Primero, la situación de esta persona en La Paloma fue una situación que generó conmoción. Ahora estamos muy lejos de aquellos años, estamos a 10 años, por eso no recordamos algunas cosas. Pero estamos hablando de La Paloma, estamos hablando de la hipótesis de una bala que sale de una fiesta, de una casa que es propiedad del Ministerio del Interior, más allá de que después la justicia no logró identificar quién es el responsable directo, pero estamos hablando de que quienes tienen que preservar, ¿no?, la seguridad y la tranquilidad habían generado una situación que le cambiaron la vida a una persona, ¿no? Y que le arruinaron la vida. Una persona que no tenía ingresos y que se estaba atendiendo en Montevideo y que necesitaba asistencia. Una persona donde el diputado del departamento, que no era del Frente Amplio, que luego fue senador del Partido Nacional, diputado del Partido Nacional del departamento, José Carlos Cardoso, le solicita al ministro Bonomi que el ministerio se haga cargo de esta situación y lo que termina haciendo es, por razones humanitarias, prestándole una prestación para que pudieran comer mientras estaban atendiendo en Montevideo y luego que su recuperación terminara en el hospital policial, en ese caso, en un caso donde comprometía funcionarios y propiedades del Ministerio del Interior. O sea, estamos hablando de esa hipótesis, ¿verdad? Y en esa hipótesis los gobernantes del momento dijeron, bueno, ayudemos a esta familia que atravesó por estas circunstancias tan terribles. Bien, el caso del pasaporte, participaste obviamente de la reunión, de la larga reunión en el Parlamento. ¿Cómo evaluar cuál es el estado de situación que encontraste? ¿No fue mucho pedir la renuncia de 2 ministros ante las explicaciones? ¿Respondía el pedido de renuncia? Bien, uno puede decir, bueno, es muy fuerte o menos fuerte. Lo cierto es que el problema es que los ministros no reconocieron absolutamente nada en el Parlamento. O sea, no reconocieron ni siquiera
de que esto era un escándalo internacional que manchaba la reputación del país? Porque esas son unas preguntas que le hizo el Frente Amplio al Ministerio. ¿Ustedes creen que esto ha manchado la reputación del país? Dijeron no. O sea, frente a un negacionismo absoluto de una persona donde la Policía Nacional lo venía investigando, donde no puede ser que las autoridades políticas, la conducción del Ministerio del Interior y de la Cancillería, no se hayan puesto atentos a esta situación y el argumento sea, esto fue un trámite administrativo. Y remover a una persona en esa investigación administrativa que esté en la dirección, ¿no es hacer algo? Parece ser medio raro, ¿no? Porque a mí, yo lo que digo es esto. Y por eso la contundencia Vamos a suponer que las autoridades de los ministerios no tenían idea de Marcet, ¿no? Vamos a suponer, y esto fue un trámite administrativo que pasó, y los funcionarios actuaron sin ningún tipo de acción. Bien, en diciembre el ministro del Interior se reúne en el comando tripartito en Foz de Iguazú. En diciembre, ya estaba el pasaporte emitido. Ahí no le informaron a los paraguayos de esta situación. Y si le informaron ahí, ¿no tendría que haber llamado al canciller y decir, revoquemos ese pasaporte? Porque el canciller nos informó en el Parlamento que Marcet salió en el mes de enero o febrero. Quiere decir que si el Uruguay revocaba ese pasaporte, podíamos haber evitado esa situación. Bien, eso no se hizo tampoco. Posteriormente, en marzo, sale la requisitoria internacional de Interpol, ¿no? Y ahí, supongamos, en la teoría del gobierno, nos desayunamos de que le dimos el pasaporte que utilizó como argumento para salir de la cárcel de Dubái a este narcotraficante que está solicitado. ¿No se realizó ninguna investigación administrativa? Se realiza una investigación administrativa 48 horas antes de una interpelación, 8 meses después. No hay ahí... ¿Cuál sería la intención de que no se haya hecho Bueno, antes? yo lo que creo es que lo que se dieron cuenta los ministros y los subsecretarios es que habíamos mandado una macana gigantesca y lo que trataron de minimizar el asunto. Y este es un asunto muy grave que nos deja muy mal parados, ¿no? Porque, a ver, el argumento de la defensa de Marcet fue que él no era una persona peligrosa porque el Uruguay le había emitido un pasaporte. Ese fue el argumento para salir de la cárcel de Dubái, ¿eh? Entonces, esto es gravísimo. Yo lo que reclamé en la interpelación fue que se hicieran responsables políticamente de esta situación. Yo no estoy diciendo hay connivencia de las autoridades. En realidad no se lo dan por buena persona, se lo dan porque cumplía los requisitos legales. Cumplía los requisitos legales, pero tuviste 2 llamadas en este proceso de la Brigada de Narcóticos que le solicita al subsecretario del Interior que se comunique con la subsecretaria de Cancillería para preguntar desde Narcóticos por Marcet. Eso es, la primera llamada se da el 21 de octubre, y la segunda llamada se da en los primeros días de noviembre. Yo lo que digo es, las autoridades de la Cancillería, frente a 2 preguntas de la Brigada de Narcóticos sobre un ciudadano que está tramitando un pasaporte, no deberían haber dicho, bueno, acá algo hay. Para eso tenemos las autoridades, ¿no? Para eso tenemos los servicios de inteligencia. Entonces yo creo que acá las alarmas no se escucharon, y esa es la responsabilidad política que tienen las jerarquías. No haberse dado cuenta a tiempo de estas circunstancias y poder tomar otro tipo de medidas. Alejandro, seguramente lo que te voy a preguntar ya todo el mundo te lo va a preguntar, Sí. pero tengo que preguntártelo Bueno. cuando vos hablas de un bochorno internacional por esta situación, y en definitiva también se nos escapó en aquel caso caminando por Sí, cárceles, desde Cárcel Central Morábito, o sea que de alguna manera digo, tan limpios no estábamos, cuando ocurrió algo que también, fue noticia internacional. Entonces, me refiero más que nada a lo que es la calificación de bochorno internacional cuando tenemos un antecedente que también, ahí está. No, también lo fue. Está, Yo no, por de eso yo tengo la misma porque vara. parece que no hubiera Yo tengo pasado. la pues. misma- los que no tienen la misma vara son el gobierno. Yo te puedo traer todas las declaraciones de Heber cuando el caso Moravito. Te puedo traer todas las declaraciones de varios integrantes, es más, del señor presidente de la República, sobre ese caso que es lo que dijo, pero tiene una vara distinta. Para mí eso fue un bochorno y lo que terminó pasando con la fuga de Moravito fue que compró policías. La corrupción policial actuó ahí, porque si no, no salí de la cárcel, ¿verdad? Salí como salió. Ahora, en ese caso, entre otras cosas, porque una vez que te corrompen policías y salen, como salen muchos narcotraficantes de muchas cárceles del mundo, ¿no? O sea, no estamos librados de eso porque el narcotráfico tiene eso. Fue un bochorno para el país, se sacó del cargo al director del INR, se llevó a sumariar a varias autoridades en ese momento y el ministro Bonomi le presentó renuncia al presidente Tabaré Vázquez, que el presidente Tabaré Vázquez no se la aceptó, ¿verdad? Entonces, nada de eso pasado en esta circunstancia. Y yo creo que además son bastante distintas, porque una cosa es que me corrompan funcionarios. Yo se lo dije a Domenech, al senador Domenech, que dijo, son gemelos. Le digo, bueno, usted no está salvando al gobierno con esto. Porque si son gemelos, Moravito para salir compró policías, ¿no? ¿Quiere decir que Marcet para sacar el pasaporte compró a alguien? Bueno, es mucho más grave lo que Bueno, dice. tenemos González Valencia también, ¿no? Que tuvo años encajonado la extradición. Bueno, y este gobierno... No estuvo encajonado. Se estuvo Años. trabajando. Lo que pasa es que acá hay un gobierno que dice que en 2 semanas resuelve los temas, y eso es mentira. Cualquiera que A la trabaja prueba en me estos remito. temas... A
a la prueba me remito, fue en este gobierno que lo Sí, sí, en extraditaron. este gobierno, pero después de varios años de trabajo para lograr la extradición, que es judicial. No tiene nada que ver los gobiernos. Entonces, decir, este Estuvo gobierno trancado, extraditó. No estuvo Pachá, trancado. estuvo El problema es la trancado. justicia cómo actúa. Bueno. Porque son los derechos y las garantías, aunque de las personas sean Lo criminales, mismo, tienen el derechos. caso de Moravito que menciona Sí. el doctor. Lagner lo tiene también, ¿no? Seguimos sin saber nada. Un solo procesado, un pobre cabo ahí que es el mío. No sabemos nada tampoco de eso. Bueno, pero eso es la justicia. Aclarémoslo tanto porque si no, acá a la persona que fue extraditada, ese otro narcotraficante mexicano que llegó al Uruguay en su momento y que realizó determinadas actividades de lavado de activos y que fue capturado por la policía en aquella administración, se empezó el proceso de extradición. Los procesos de extradición son procesos judiciales, no procesos políticos. Sí, pero ¿Verdad? muy Y esos bien. procesos judiciales llevan a que uno lleve pruebas, la defensa se defiende, genera determinados argumentos y el gobierno no, el Estado en su momento fue laudando esa situación hasta que llegó 2 semanas llegó este gobierno y ahí ya estaba pronta la extradición. Ahora, lo que no puede decirse es, vino este gobierno y extraditó a la persona, ¿no? Porque eso es desconocer el trabajo de años de varios funcionarios públicos, no de los gobiernos, de varios funcionarios públicos que actuaron en esa situación. ¿Te parece que hubo guita con esto del pasaporte? A mí lo que me parece es que lo que hubo es una falta de atención de las autoridades frente a un tema delicadísimo, ¿verdad? Y esa falta de atención lleva a estas circunstancias. Yo no tengo indicios de que se haya comprado funcionarios, no tengo esa información. Si la tuviera, la denunciaría, ¿verdad? Lo cierto es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas porque Marcet no era cualquier persona, ¿verdad? Este señor era el gerente de la hidrovía. El narcotráfico está cambiando su funcionamiento, lo estamos viendo con los niveles de violencia altísimos que estamos teniendo en el país. Eso se debe también a ciertas circunstancias que se están dando en donde la logística del narcotráfico está cambiando y nosotros nos tenemos que preparar. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Para mí, yo hubiese querido que en esa interpelación los ministros dijeran, mira, la verdad, no nos dimos cuenta, no actuamos con la seriedad que teníamos que actuar, las alarmas que habían no las logramos escuchar, pasó por abajo del radar, esto es un error, hay que cambiar hacia adelante, veamos cómo cambiamos. Y ahí hay una batería enorme de cosas para hacer. Yo creo que, por ejemplo, en el primer punto del orden de estos temas, tiene que estar el financiamiento de los partidos políticos. Bueno, Carlos Varela está Yo creo que trabajando en un Sí. proyecto de eso, pero también ahí tiene que haber un sinceramiento de los partidos políticos, todos, que han bypaseado Sí, cierto. siempre el tema de financiamiento de los partidos. Entonces, Bueno, pero que llegó el vengan a momento. golpearse el pecho con que Mirá, ahora es- nosotros presentamos un proyecto de ley en su momento, tuvo media sanción en el Senado de la República, ese proyecto de ley, en la legislación pasada. Tuvo media sanción, no solo con votos, media sanción. Cuando llegué a la Cámara de Diputados, a nosotros nos faltaba algún voto y el resto de los partidos no quiso votar ese proyecto y por tanto iba a naufragar. Yo era coordinador de bancada de diputados e hice un acuerdo con las distintas bancadas de aquel entonces, muchos de los actores están hoy, para que en esta legislatura se creara una comisión especial para que sí o sí se avanzara. Porque uno de los argumentos que había en aquel momento era, estamos muy cerca de las elecciones. Y entonces estamos cerca de las elecciones y vos estás hablando de esto, de lo otro, es complicado. Bueno, creemos una comisión. Esa comisión se creó, está creada en la Cámara de Representantes. Y tiene un anteproyecto de ley que es el que estaba, aquel que naufragó en aquella legislación. Bueno, creo que hay que ponerse ¿Es las sobre el que pilas. está trabajando Carlos también, Varela? Sí, ese que sí, se está sí, trabajando. ahí va, perfecto. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es empujar. Y ahí hay 3 cosas claras, ¿no? Yo no tengo problema en que haya donaciones a los partidos políticos. Lo que no puede ser es que las donaciones sean anónimas, ¿no? O que haya sociedades anónimas que nadie sabe quién es el propietario, que también dona a los partidos. Entonces, trazabilidad del dinero que ingresa a los partidos, controle, obviamente con racionalidad, porque las campañas en Uruguay tienen algo de folclore que es vender una rifa, vender un bono. No voy a pedir trazabilidad para eso, pero sí para determinados montos y que haya la capacidad de controlar esa situación. Yo creo que Y honestidad de todos los partidos. por eso. Y yo creo que eso es muy bueno, eso es una agenda. Trabajemos, por ejemplo, ahí creo que hay que endurecer las normas, por ejemplo, de lavado de activos. Tenemos que estar mucho más atentos porque el lavado de activos va de la mano en narcotráfico. Es decir, sin uno no es lo otro. Entonces, trabajemos en eso y fortalezcamos otras políticas de seguridad que nos permitan estar atentos a que estas situaciones pueden pasar en el país y tenemos que tener las mejores prácticas internacionales en este caso y las mejores regulaciones. Bueno, hagamos eso, pero hagámoslo, ¿no? No que no sea un discurso, hagámoslo. Gracias, senador, por venir. Un gusto Gracias. recibirte. Gracias. Gracias a ustedes.